¿Cómo va? ¿Cómo están, amigos y amigas de Yeite? Tenemos hoy un día muy picante en el país con la ley bases que el gobierno de Javier Milei quiere tratar de aprobar o no, no sabemos. Esto es una incógnita que también vamos a intentar develar. Tenemos un invitado que es muy querido para mí personalmente, que es Pablo Towson. Le agradecemos muchísimo que se haya hecho un tiempo para venir a Sin Pauta. Bueno, Pablo es una persona que ha escrito muchísimo en el último tiempo y es coautor de uno de los libros que a mí me parecen más interesantes, si no el más, para entender el macrismo, que lo escribió junto a Martín Rodríguez, La grieta desnuda, de Capital Intelectual, y además es consultor, tiene una consultora que se llama Escenarios, junto con Federico Zapata. Federico también es un autor bien prolífico. Hace poco, todavía no lo leí, eso tengo que admitirlo, pero Los muchachos cordobeses lo estuve hojeando, me pareció de una densidad conceptual muy, muy zarpada, desde la cuestión agraria de Kautsky hasta el desarrollo agroindustrial de Córdoba. Me parece que tal vez lo vamos a tener que invitar también a Federico. Y en Escenarios, Pablo desarrolla consultoría de opinión pública, consultoría política, y también me imagino que cuestiones de asuntos públicos en general. A su vez, él es coeditor, fundador de Panamá Revista. Panamá Revista es, bueno, a ver, cualquiera que nos esté viendo seguramente leyó algún artículo en algún momento de Panamá Revista. Quizás no específicamente de Pablo, pero sí tiene alguno que le gustó mucho o alguno que odió mucho. Pero seguramente, si están viendo este programa, es porque algo de Panamá Revista han leído. Nos lo pueden dejar en claro si es así, para relevar amores y odios sobre Panamá. Alguno tuyo también. Alguno que otro que gentilmente han publicado, que he escrito. Y bueno, Panamá es un lugar donde pudimos pensar la política, y podemos todavía, a otro ritmo y desde otras laterales de las que habitualmente estamos acostumbrados. Creo que eso es un aporte que ha hecho Pablo y que ha hecho todo el equipo de Panamá Revista a nuestro tiempo. Y bueno, con esta yo siempre hago introducciones muy largas. Ya he recibido comentarios varias veces sobre esto, pero a mí me gusta que sean así. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás? Gracias por invitar. Un placer. Buen nombre de programa también. ¿Sí? Sí. La idea era esa, como resumir un poco la época. ¿Cómo estamos en la época? Sin pauta. Sí, es como el no hay plata de los medios. Exactamente. Estuvimos ahí pensándolo con Nico un tiempo y quedó ese y me gustó la idea. Aunque bueno, tal vez si conseguimos de YPF podemos llegar a tener. Igual no cambia el nombre, ¿no? No. Si conseguimos tenemos que encontrar la manera de facturarlo sin que quede claro que lo estamos facturando, para mantener la coherencia. Y quería, antes que nada, Pablo, preguntarte sobre, bueno, lo que estamos viviendo hoy. Ustedes en Escenarios, junto con tu socio y con todo el equipo de la consultora, vienen midiendo la cuestión de el paquete de reformas que de alguna manera la ley bases plantea. ¿Cómo es el clima de opinión pública en Argentina hoy en torno a esta agenda de Javier Milei para vos? Milei lo que logró desde la elección en adelante es mantener casi consistentemente con poca caída, sus niveles de popularidad y aprobación en el 90% de su agenda. Siempre, obviamente, la parte más compleja es la parte de tarifas y la que va al bolsillo más derecho, viejo. Pero en principio yo te diría que, y es un poco la novedad de Milei, es que con una agenda durísima desde el punto de vista, del poder adquisitivo, por ejemplo, pero que tiene algún éxito en lo que refiere a la baja de la inflación, con un costo altísimo, pero lo tiene,
logró mantener sus cotas de popularidad altas, ¿no? Sin caerse mucho. Yo creo que eso tiene muchas explicaciones, no solamente en relación a Milei, sino alrededor, ¿no? En lo que llamaríamos el miedo al retorno al antiguo régimen o lo que podría ser algunas muestras de la casta, ¿no? Uno diría, cada vez que aparece algún figurón importante, tanto sea Cristina, Macri o incluso Lustó, Milei sube un poco, ¿no? Entonces hay una parte donde Milei un poco se beneficia, lo subsidia la misma casta que un poco lo inventó, ¿no? Porque como digamos que al principio Milei recibió mucho apoyo financiero inclusive de la misma casta que él venía a derrotar. Entonces la relación entre la casta y Milei es muy paradojal en ese sentido. Pero hoy por hoy lo subsidia bastante. Y después hay que empezar a pensar también otra vez algunas cosas en relación a lo que puede hacer el sistema político argentino y la sociología que lo sostiene, ¿no? ¿Por qué se sostiene esa popularidad de Milei? Eventualmente va a bajar, digo, no estoy diciendo en cualquiera de las manifestaciones de outsider que hemos tenido en el mundo, pasa al principio una subida bastante drástica y que se sostiene en el tiempo y después empieza a bajar, ¿no? Pasó con Boric, pasó con un montón de... Con Petro. O sea, digo, esto no es para siempre, pero digo, es interesante tal vez para la oposición como una conclusión en donde no piensen que sobrar hacer botellas, digamos, el fin de la hegemonía de algunas de las ideas de Milei. Tal vez incluso tengan más pregnancia que Milei mismo en el tiempo. Claro. En estos días estuvo al pie del cañón, por un lado, Juan Grabois, y también, bueno, al pie del cañón en torno a Sandra Petovelo, que no la vemos, casi no la vemos últimamente, pero bueno, está muy nombrada. ¿Hay algo que nos pueda permitir entender de dónde surge la capacidad del gobierno de Javier Milei para tener esta política? Porque voy a hacer una de esas preguntas que siempre me cuestionan, que es la pregunta medio fontevecchiana, pero vos hablas sobre el tema del 2008 y el 2001 muchísimo, y hablas en un momento de que todo el sistema político argentino se construyó, creo que es una idea compartida con Martín Rodríguez, como para que la Argentina no explote. Exactamente. ¿Qué cambió de ese momento hasta ahora en torno a esto para que pueda haber, por lo menos en lo judicial, un gobierno cuestionado por ejemplo, no repartir alimentos dejando que se pudran y que no tenga costo? Es que lo que la gente hizo es detonar el sistema político con Milei, digamos, como diciendo, si todo esto está hecho para que no explote, y un poco la parte cínica de eso implicaba como, digamos, que no se resolvía ningún problema, pero la idea era sostener, la idea era, bueno, que no haya un 2001 otra vez. ¿Por qué? Por las consecuencias que tuvo sobre la clase política el 2001. Digamos, no solamente por las consecuencias sociales abajo. Es como si fuese una especie de instinto de autopreservación, ¿no? Diciendo, bueno, no volvamos a tener una explosión de esas características. Entonces la explosión sucedió igual, ¿no? Inclusive si no sucedió desde el punto de vista económico, sucedió a nivel político. O sea, hoy si vos ves cómo funciona el Estado Nacional y cómo funciona el Congreso y las coaliciones, nada quedó en su lugar, ¿no? Hubo una especie de tsunami. ¿Viste? Cuando vino el tsunami había de repente un auto arriba de un techo de una casa, ¿no? Como no se sabe dónde quedó todo lo que estaba de antes, y algo de eso estamos viendo ahora. Obviamente, parte de lo que plantea Milei y lo que trae Milei, te lo dijo el otro día, eso del topo dentro del Estado, ¿no? Esta frase con el tipo riéndose diciendo, bueno, yo vengo a destruirlo, yo creo que es un poco verdad. ¿En qué sentido? Que todo el elenco estatal de Milei hasta ahora, uno diría, es por necesidad, es porque no tiene quien poner, es porque no quiere entregarle la llave del gobierno a Macri. Todas cuestiones que pueden ser muy racionales, pero también hay una especie de desprecio por la organización que preside, ¿no? Entonces, digo, muchas de estas cosas que uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que no se repartan alimentos? ¿Cómo puede ser que haya tanta desinteligencia dentro del Estado? Es porque en principio no cree que eso sea, como no tenga la legitimidad para ejercer las funciones que estaba ejerciendo. Milei no cree eso. Yo no digo que Petovelo sea a propósito otra topa para destruir los ministerios que le dio, pero un poco le pega en el poste, en el sentido de que no está... digamos, la idoneidad sobre el puesto no es un tema en este gobierno. Fíjate que controla el macrismo se jactaba de tener el mejor equipo de los últimos 50 años, ¿no? Entonces tenía por lo menos especialistas, CEOs,
tipos con muchos PhDs en cada uno de los temas que querían poner. O sea, lo creían de verdad. El mileísmo es al revés. Es como si fuese esas películas de norteamericanas donde los que los rechazan en la universidad se arman otra, ¿viste? Los rejected armaron. Entonces es como el peor equipo de los últimos 50 años. Quiero decir, Todo lo de es como a propósito. Sí, es como sí, diciendo, bueno, no sé hacerlo esto, bueno, listo, te nombramos. Entonces, salvo algunas áreas muy blindadas, que de hecho son del PRO, o vienen del PRO, de economía y seguridad, el resto es un poco, digamos, juega al ritmo de la corte de los amigos de Milei y de los más cercanos. ¿No? Él no tuvo una intención ni con el gabinete ni en el Congreso de armar una coalición nueva. No lo hizo hasta ahora a propósito. Claro. Me reía cuando decías lo de los rechazados que se arman su propia universidad por todo el cuestionamiento que hubo al título de Petovelo en Ciencias de la Familia. Sí, que eso también, ojo, eso yo siempre siento que cuando le critican a los libertarios, digamos, esta idea de Karina Milei vendía tortas por Instagram, tiraba tarot y no sé qué, en el fondo es una especie de boomerang, porque se votó cuando el que lo enuncia es alguien que estuvo cargos durante los últimos 20 años, porque si estaba vendiendo tortas por Instagram es porque no me estaba cagando, esa podría ser la expresión. Entonces, esa cosa un poco esnovera que evidentemente salta. Elitista casi. Pero salta porque es obvio, porque va a saltar. Yo no sé si en un punto no le termina jugando a favor. Lo que sí es verdad es que igualmente es por si mueve, eso tampoco funciona para gestionar el Estado. Digo, hay un problema ahí. Hay un problema. No es un problema público, tal vez. No es un problema de opinión pública. Para él a la gente no le importa que Petovelo haya venido de la nada. Pero sí es un problema real después con la gestión del Estado, con las cosas que están pasando, ¿no? Claro. Por favor, quiero que me corrijan, me avisen si estamos bien con el tema del sonido, porque no quiero que nada de lo que esté diciendo Pablo se pierda o se difumine. Perfecto. Si están en este momento mirándonos, entonces tienen que compartir, tienen que likear y tienen que hacer todo lo que pide el algoritmo y más. O sea, Pablo tiene un texto muy interesante sobre el hombre de algoritmos. Ya en algún momento vamos a tocar algo de eso. Ustedes no pueden estar en contra del algoritmo, amigos. O sea, ustedes tienen que apoyar al algoritmo en todo lo que les diga. Y seguir a Somos Yeite, por supuesto. Entonces, en este plano que vos decís, me gustaría si podemos mostrarla, porque ese no lo tengo físico. Tengo sí la grieta desnuda de Martín Rodríguez y de Pablo. Además muy marcado veo. Muy marcado porque lo releí justo este fin de semana. Un honor, ¿viste? Sí. Y lo que le decía a Pablo es envejeció muy bien. Y este libro es de 2019, ¿o no? Sí, exactamente. Envejeció muy bien este libro. Es prepandémico. Creo que envejeció muy bien por varias razones. Una es el tema del 2008, que yo lo marqué ahí. Si lo encuentran, lo encuentran. Si no lo encuentran, no lo encuentran. Pero yo marqué ahí 2 fragmentos sobre el 2008 que me parecieron muy interesantes. Que tienen que ver, bueno, ahí está. El grito del 2008 era para sacarse el Estado el Estado de encima. Las plazas de 2008 parecían alcanzar la conciencia para sí de las plazas de 2001. Ya no era el grito unánime del que se vayan todos, sino el grito que pedía que se vaya el Estado de sus vidas y sus bolsillos. Visto a la luz de Milei, esto tiene una actualidad tremenda. Eso era una discusión de la abundancia, diría Cristina Kirchner. O sea, en ese momento era recordemos, tasas chinas, la última década próspera que tuvo la Argentina. O sea, la Argentina tuvo, de las últimas épocas, digamos, yo como nacido en el 1980, me tocaron de adolescente 2 una fracción, de otra no. Pero es un poco el principio del menemismo y el principio del kirchnerismo, ¿no? Como si fuese grandes décadas de expansión. Entonces, en ese momento la discusión ideológica era sobre los beneficios de ese crecimiento. La discusión tiene obviamente un aire de familia, como decías vos, pero te diría que ahora es al revés. Es como diciendo, si el Estado no me va a ayudar, que al menos no me rompa las pelotas, ¿no? O sea, digo, que está bien, listo, correte. O sea, yo en la intemperie me gestiono mejor, ¿no? Me autogestiono mejor. Y que además viene con una crítica que no existía en aquel momento, que era lo que pasó en la pandemia, ¿no? En la pandemia yo creo que se vio mucho. ¿Por qué nace la idea de casta en la pandemia? Porque yo siempre lo identifico con el vacunatorio VIP, más que con lo de la foto. Porque el vacunatorio VIP no tenía una lógica que lo vacunaban por corrupción. O sea, no es que yo pagaba y me daban la vacuna, sino que una especie de entramado de amistades
una especie de influencias que identificaban más una clase, si querés, que una cuestión económica sobre ahí. Y porque además los que laburaban en el Estado tenían mucha más posibilidad de sobrevivir a lo que implicaba la cuarentena que los que no, ¿no? O sea, se establece como una doble dimensión. El que tiene autorización para circular, los esenciales, toda una especie de nube de palabras que después, visto en reverso, ahí empiezan a nacer los primeros tomacloro, empieza a gestionarse un poco esto. Obviamente, una vez más, con el crossroad con el Estado, ¿no? Con la idea del Estado. En ese momento para arriba y en este momento para abajo, pero siempre con la misma filigrana, ¿no? Y un poco, de última instancia, la idea del Estado presente es como si fuese el sustrato del edificio sobre el cual se monta el kirchnerismo, esa idea, ¿no? Entonces, es como que los libertarios no van tanto contra el kirchnerismo político, no hablan tanto de eso, ahora sí, pero digamos, depende de las etapas, y más contra el sustrato de eso. Claro. En todo lo que es la grieta desnuda hay un abordaje sobre esto que mencionaba antes, sobre la cuestión de el hombre algoritmo. Es un poco, quizás mejor lo vas a explicar vos, para qué lo voy a explicar yo, pero un debate sobre cómo hizo política el macrismo durante su gobierno. ¿Qué podés decirnos sobre bueno, esto? Es interesante hoy verlo en relación con Milei o con los libertarios. ¿Qué decía en ese momento el macrismo? A la gente no le importa los grandes conceptos, a la gente no le importa los grandes relatos, no le importa la ideología, está en el metro cuadrado, ¿verdad? Están viendo, siempre decía lo mismo Durán Barba, ¿no? La gente, si vos ves lo que están viendo en Twitter o en el subte, están siempre viendo la cosa de ellos. Como que nadie consume política. Eso es un error del kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo está sobregirado en la sobrepolitización. Lo que hay que hacer es bajar la estamina de la politización en general y hablar a la gente de los temas que le interesan. Fíjate que por eso no había movilización macrista en general, recién el último año. Pero al principio, parte del statement que hacían era, bueno, no, nosotros vamos a hacer lo contrario del kirchnerismo en este punto. Y fíjate la paradoja. Después viene Milei, que conduce la narrativa. Milei no tiene nada. Lo único que tiene es un carisma, una bronca y una narrativa. Una ideología. Casi diría que es lo contrario en ese sentido. Es la ideología más abstracta que existe. El otro día cuando lo veía en la Luna Park, hablándose solo con la gente mirando pasmada, hablando de Rothbard y de tecnicalidades económicas y nadie entendiendo nada, nadie, era como si fuese una especie de avant-garde, ¿no? En ese sentido. Era la vanguardia de la vanguardia de la vanguardia. Contrario a lo que planteaba el macrismo. El macrismo decía, y en ese momento el carisma, entre comillas, del macrismo, ¿cuál era? Todos los peronistas estaban igual. Estaban asustados con la máquina de descifrar voluntades que tenía Marcos Peña metido en un cajón, ¿no? Entonces decía, ¿cómo esnoviaba el macrismo al peronismo? Le decía, vos vení con tu ideología, vení con tus grandes relatos, vení con tu siglo XX, que yo aprieto acá el botón y sé secretamente por Facebook, en ese momento, recordemos el apogeo de la Big Data. De la Big Data, yo puedo interpretar dónde estaba el voto. Entonces, en ese momento, la lógica algorítmica era, yo voy a derrotar al populismo vía el algoritmo, ¿no? Una idea así. Y presuponía una especie de identidad de un hombre despolitizado, casi te diría de lo contrario, de una especie de lógica de retaguardia, ¿no? Como diciendo, no le plantees a la gente cosas que no quiere escuchar, ¿no? Esto es al revés. El liderazgo de Milei es pura oferta. Cuando, digamos, no vio nadie en ningún focus group vio la palabra casta. Lo que pasó fue que le puso nombre a una especie de sensación, ¿no? No digo que no tenga ninguna relación, lo que digo es, no es que se sentó en un focus y dice, mira, la gente quiere que saques a la casta, y el tipo fue y lo dijo. Lo que el tipo fue más performer de lo que quería decir. En ese sentido, las lógicas del macrismo, Marcos Peñismo y Milei son muy, muy distintas, ¿no? O sea, obviamente de esta etapa el macrismo tiene varias etapas. Para atrás de que fue gobierno y para adelante. La de Macri post-poder se parece más a la de Milei. Y sobre todo la del último año de movilización y la creación de ese pueblo macrista en las marchas del Sí se puede, ¿no? Que ahí empieza un poco una idea un poco más de movilización activa, imitando un poco al kirchnerismo. Pero antes no. Lo que Marcos Peña y Milei en ese sentido, ahora sacó un libro además, Marcos Peña sobre eso. Lo leí. ¿Lo leíste? Yo Sí, todavía no lo leí. Lo leí porque soy como, ¿viste esa persona que te causa admiración? Sí. O sea, me causa admiración. Y No, yo lo conocí, es un tipo inteligente, a pesar de que yo estoy bastante en contra de muchas de las cosas que plantea, pero lo voy a leer yo también. Yo también lo voy a leer.
Entiendo además que es una, bueno, otra vez más, vos me corregirás que lo leíste, pero es una reflexión sobre la salud mental del poder. Y mirá el loco que está. O sea, quiero decir que es como lo contrario total a la idea de sanidad psíquica en el poder, ¿no? Sí. O sea, no digo que esté bien lo de Milei, lo que digo es que en los hechos lo que parece es cristalizar lo inverso, ¿no? Que solo un loco puede sentarse en esa sillón. Claro. Sí. O sea, hace poco estuvo Juan Cabrera acá y lo que decía es, locos están todos los políticos. O sea, no es tan diferente en eso Milei de los demás. Y creo que un poco el libro de Marcos Peña va por la idea de, bueno, no es tan eficiente, o sea, más allá de que no es sano, y él lo piensa desde el lado de ser un político, haber sido un político, dice, no es tan eficiente para nosotros como pueblo tener gobernantes que no tengan cierta salud mental. Es un planteo interesante, pero cuando te preguntaba de esto, lo hacía porque en La Grieta Desnuda hay un momento donde quizás lo pueden encontrar también, que lo marqué, que me parece muy interesante, que es sobre... acá está, dice, el ideal que estructuró al Cambiemos original se parecía al que Jacobo Timerman postulaba para sus diarios, culturalmente progresista, políticamente de centro, económicamente de derecha liberal. Una combinación que quedó sin ejecutar en el 2018 y que acerca la pregunta sobre una posible derechización del peñismo original, a tono con la ola securitaria y bolsonarista que es el nuevo trending topic mundial. Se sabe, al macrismo le gusta siempre lo que existe. Sí, bueno, sucedió eso después, ¿no? Eso es verdad. Yo escribí una cosa, me acuerdo, en Le Monde Diplomatique, que se llama Los hijos de la tormenta, por la tormenta macrista. ¿Se acuerdan que ellos decían, pasó la tormenta? Para aplicar su propio despiole económico a partir del 2018. Y eran como los enojados en esas primeras marchas anticuarentena, más allá de la parte más freak, que bueno, después se convirtió en mainstream, también estaban un sector enojado con la tibieza, lo que suponían que no fueron demasiado a fondo, y el principal que pensaba eso era Macri. Lo interesante es que Macri, en sus 2 libros, generó una narrativa de sí mismo sobre por qué fracasó. Y esa narrativa es culpa de siempre los demás. Es como alguien que no lo dejaron ser, ¿no? Un poco indirectamente en los libros, por más que no lo menciona de esa manera y por más que entiendo que lo pondera a nivel personal, pero en un punto sí acusa a Marcos Peña. Acusa por un lado a Marcos Peña y por el otro a los políticos estilo Monzó, estilo Frigerio, que por una especie de sobreacuerdismo con los peronistas no le dejaron ser. Entonces, en un punto, Milei es como si fuese el hijo punk de Macri, ¿no? El que no le importa nada, el que mete las patas en la mesa, que come sin cubierto y que va derecho a lo que el otro, por una autocontención de clase, incluso porque para un rico es más difícil hacer un ajuste. Y Milei, que es como, no, es muchas cosas, pero claramente no es un hijo de la clase alta argentina, ¿no? Es como ni él ni todo su elenco, salvo Caputo. Entonces, y Bullrich, algo que vienen del PRO, digamos. Pero la de él no viene de ahí. Entonces podría hacer todas las cosas que Macri soñó, ¿no? Por lo menos imaginativamente. Y a pesar de que hoy están teniendo una interna fuerte, Macri y Milei. Hay una especie de paritaria en vivo sobre esos 2 sectores de la derecha argentina, digamos. Porque ellos, en el fondo, pensaban que Milei les iba a abrir la puerta, iba a correr tanto la agenda por derecha que Bullrich le iba a ser más fácil hacer el gobierno que ellos esperaban. Nunca pensaron que iba a ser Milei el que los iba a conducir a ellos, ¿no? Claro. Vamos a ver un poco la tapa, porque ese, como decía, no lo tengo acá impreso, no lo tengo en versión física, de qué hacemos con Menem. Esto fue anticipatorio, porque salió, si no me equivoco, en 2002, ¿o no? 2022, 2020. Perdón. 2020. Esto salió, más aún. Es así. Esto sale, primero es un dossier digital en la revista Panamá, que lo hicimos en la cuarentena. En las actividades de cuarentena era como cocinar y hacer el dossier de Menem en la revista. El principio original de ese dossier era que la mayoría de los que estábamos ahí habíamos militado en la década del 90 de adolescentes, un poco homogéneamente contra el menemismo, y que 20 años después nos permitíamos revisar esa historia, no la nuestra en general, o sí, pero de distintas perspectivas ideológicas, pero descancelar la discusión sobre Menem. Ni siquiera para estar a favor, sino que era una discusión que no existía claramente en el peronismo, pero tampoco en los otros, ¿no? Hay una parte, ¿por qué Menem estaba cancelado en ese momento de la discusión? Porque uno diría,
Para el kirchnerismo era casi una especie de ejercicio de autodefensa, porque la mayoría del kirchnerismo peronista estuvo ahí. Entonces, la idea era, bueno, no quemá esas fotos, ¿no? No me pongas no me muestres donde yo estaba. Esto es la parte peronista, el frepaso no estaba ahí, ¿no? La parte frepacista, el kirchnerismo no tenía un problema con eso, pero en todo caso el relato kirchnerista se hace contra Menem, ¿no? De movida se hace contra Menem. Pero después se dejó de hablar y bueno, quedó donde quedó, el menemato. Después para la izquierda también era una especie y además porque, digamos, para el kirchnerismo, que en el fondo es más restaurador de la lógica peronista clásica, este tipo que mezclaba peronismo y liberalismo era como una especie de cosa, un oxímoron, ¿no? Caminando. Para la izquierda la idea de clases bajas y clases altas votando lo mismo siempre fue un poco escandaloso también, ¿eh? Representaba una especie de populismo exitoso electoralmente, pero con reforma de mercado que era también difícil de clasificar. Para los macristas implicaba admitir la parte donde ellos participaron de eso, ¿no? Después del 2001 todo el mundo quería decir, yo no estuve en las fiestas de Punta del Este, yo no estuve en la fiesta. Entonces, conclusión, por motivos distintos, para todo el mundo no querían hablar. Entonces nos dijimos, armemos un dossier sobre eso. Se armó un pequeño quilombito en redes y demás, pero en general es que yo creo que la recepción estuvo bien. Y después nos propusieron de la editorial hacer eso como libro al año siguiente. Entonces esto salió y un poco, obviamente, cuando algo va impreso se lo mejora. Pero eso salió en el 21. Pero salió antes del triunfo de Milei, en la elección de medio término en el triunfo. El resultado que tuvo en la ciudad de Buenos Aires en el 21, que era la primera vez que apareció Milei, digamos. Yo hice lo mismo que hace mucha gente que cuando no lee un libro, a pesar de que estaban Mariano Schuster y Fernando Rosso, que dije, no, estos ya se fueron para el otro lado. Dije, como no puede ser. Mis amigos de Panamá, ¿dónde terminaron? Y claro, después leyendo el texto que escribiste sobre Menem y Macri, y escuchando también una entrevista que tuviste una conversación que tuviste con Rosendo Brocopatel, hay algo que me pareció como muy resonante, que fue el tema de lo de la traición. Que vos hablás de Menem y decís, como no se puede hacer política sin traicionar, o no se puede gobernar sin traicionar. Muy polémicamente, obviamente. Me gustaría que lo desarrolles. Una cosa que me parecía interesante de comparar Menem con esta época es que Menem, en su momento, incluso físicamente, él, cuando decían se puso el peluquí, él se puso el quincho en la cabeza, que era para los públicos más jóvenes, que se puso un pelo, y su transformación estética, lo que implicaba es que el tipo del hombre de las grandes patillas, el caudillo federal, a lo que terminó siendo, lo que implicaba era una especie de reversión de sí mismo, casi transvestista. O sea, como el tipo decía, así como se está autorizado a cambiar de género, en ese momento se está autorizado a cambiar de ideología casi físicamente, ¿no? Eso que implicaba que el tipo no tenía... hoy es todo política de la identidad. Hoy todos somos presos de la identidad que vendimos y que trajimos, ¿no? O sea, entonces están... y se sobregira en redes sociales, se sobregira en todos lados, ¿no? My identity politics, lo personal es político, lo político es personal, no me lo puedo cambiar, ¿no? Es como si fuese que uno tiene una especie de etnicidad de origen que es incambiable. Y a mí lo que me parecía interesante de Menem, en ese sentido, es que es todo lo contrario. Menem reversionó el peronismo al revés, ¿no? Eso implicaba un nivel de audacia en el momento que lo hizo, donde suponía que lo político es autónomo. O sea, quiero decir que el tipo lo eligieron, pero lo eligieron para hacer una transformación política donde él interpretaba hacia dónde tenía que ir, y no solamente el electorado que lo votó. Como hoy es al revés, uno ve liderazgos tiranizados por la gente, la mayoría que lo votó, ¿no? Obsesionado, fijémonos en Milei, la diferencia entre Milei y Menem. Milei, su obsesión es su electorado y su gente. Su obsesión son sus ídolos del mundo, ¿no? A sacarse fotos con Trump, con Elon Musk, a abrazar, estar como en las universidades de los ultraliberales. Es como que si él solo quisiese hablarle a ese sector del mundo, de la ideología, y todo el resto son como adversarios. Menem te diría que al revés. Menem casi que le hablaba más a los que no eran peronistas que a los que eran peronistas, ¿no? Y siempre estaba intentando, en todo caso, no tanto la segregación, sino una especie de la fiesta de todo. En el menemismo podía estar... la Biblia del Calefón era el menemismo, ¿no? Era la mezcla de los opuestos. Podía estar en el mismo salón un montonero, un liberal, ese era un poco el chiste del menemismo. No era la segregación identitaria, no era tipo seamos todo parecido a lo que vinimos a hacer, ¿no?
Eso no es culpa de Milei, la política hoy plantea un poco eso, ¿no? Es como los boliches de determinado sector político, digamos, todo tiene la lógica de la afirmación identitaria. Y de hecho, para existir vos tenés que ser, fíjate, Guillermo Moreno, ¿no? Es como una especie de peronista cliché, ¿no? Con el bigotazo, como diciendo yo soy un hombre de los 50, ¿entendés? Y se tiene que como disfrazar de una especie de peronista mítico para que le den pelota y existir dentro de la discusión con el kirchnerismo, ¿no? Eso, insisto, no es que Menem se le ocurre eso, era otra época, ¿no? Muchos eran así. Si vos ves, por ejemplo, el PC chino, en esa época, el PC chino también se reversionó, el PRI mexicano también se reversionó. Era, digamos, que los 90 traían como, con la ilusión del fin de la historia, traían la idea de que, bueno, ya está, ¿no? Ahora lo que nos toca es nacer otra vez, ¿viste? Entonces, esa parte me resultaba muy interesante, sobre todo en comparación con hoy, y con el mismo Milei, que tanto admira a Menem. Un Menem, el de Milei, que es como un Menem medio de Marvel, ¿viste? Todo en la cabeza de Milei es buenos y malos. Parece el multiverso de ese, o sea, no hay opacidad, no hay tragedia, no hay más o menos, no hay grises, ¿no? Son como héroes y villanos de una cosa más infantil también, ¿no? Y entonces me parecía interesante que el Menem que nosotros tenemos en el libro es un Menem, nosotros jodíamos, decíamos, es nuestro Nixon. Es un personaje complejísimo. No es que estamos diciendo que está bueno, pero estamos diciendo vale la pena meterse ahí, que es distinto. Vale la pena no cancelarlo en todo caso. Claro, sí. Y creo que finalmente se entendió. Mucha gente con la que conversé que al principio tenía como una reacción así más epidérmica, me dio la sensación de que lo vieron así. Cuando hablabas de todo lo de Milei, de su vocación internacionalista, yo me quedaba pensando como ni Lenin cuando hizo la Revolución Rusa gobernó Rusia con esa ambición internacionalista. Era decir, bueno... Era más Trotsky era más internacionalista. Sí, pero ni tanto, porque en realidad él estaba con el tema del ejército en ese momento. Estaba Zinoviev, perdón, de esto sé. Estaba Zinoviev con el tema de la presidencia de la Internacional. Pero Lenin era como, bueno, esperamos a que se haga la revolución en Alemania, pero mientras si tenemos que entregar un montón de territorio, entregamos, si tenemos que hacer cosas que no estaban planeadas, las hacemos, pero como quería mantener... Pero no había redes sociales. No había redes sociales. A favor de Lenin, no es que a Lenin lo invitaban, le daban likes. Claro, si hubiera tenido TikTok sería diferente. Pero bueno, eso me llama la atención como una vocación. ¿Qué quiere hacer él cuando piensa en eso? O sea, ¿qué quiere quedar? ¿Como un símbolo, como una suerte de Che Guevara o qué? Sí, bueno, es más parecido en ese sentido. El Che decía, cuando se fue a Bolivia, decía, otras tierras del mundo reclaman mis modestos esfuerzos. Le dejó una carta a Fidel Castro, ¿no? Yo creo que él no es un nacionalista. Fíjate que en la comparación con las derechas europeas, hay una cosa que es distinta incluso al mismo Trump, es que él no es nacionalista, él es una especie de internacionalista de derecha, que es distinto. No hay la referencia nacional de Milei, para eso está Villarroel en todo caso, pero él le es completamente ajeno, ¿no? Da la sensación que a la Argentina su presidencia podría quedar en Argentina o en Guatemala. Él lo que quiere y logró ser es el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad, cosa que es real. Y da la sensación, y es el peligro de Milei, es que en eso se agote su gesto, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿y entonces? ¿Y después qué? O sea, uno, hablando de Lenin, se decía que la obsesión de Lenin y que festejó ahí en la nieve, saltando en el Kremlin, fue durar más que la Comuna de París, que había durado, no sé, 70 días, poner. Como diciendo, yo quiero ser en serio, yo quiero fundar un orden socialista, no es que quiero hacer la revolución. Y a veces pareciera que la segunda y tercera parte a Milei le interesa menos, ¿no? Claro. Como si fuesen las reformas reales de eso, ¿no? Sí, eventualmente presenta la ley, pero la presenta como que yo voy y presento todo lo que me gusta y digo, de una sola vez, no parece ser un mecanismo destinado a ser aprobado, ¿no? Claro. O sea, y entonces pareciera que la parte como si fuese más prosaica de la realidad, que es hacer la reforma y lo que eso implica, le interesa menos que el gran gesto, ¿no? Como si fuese que es el Luna Park, es como el punto más álgido, el punto más alto de su fama mundial. Fíjate que él, todo lo que tuitea sobre él mismo, no tiene, en todos los regímenes de izquierda o derecha siempre hay una especie de, los socialistas tenían Stajanov, ¿no? El obrero
que trabajaba mucho, que era como el ideal a poner. En Milei, Martín decía eso la otra vez en un reportaje que estaba muy bien, Martín Rodríguez, decía, Milei no tuitea 3 tipos que arman un panel solar en Jujuy, 3 emprendedores, es todo sobre él y su fenómeno barrial, ¿no? Eso vivimos una época tan instagramera que pasa más desapercibido, pero es un poco bizarro esa parte. Y en todo caso es reveladora. Vos decís, ¿qué quiere fundar él? Quiere ser, cuando habla de Moisés, cuando habla de profetas que en el fondo la vieron, pero no llegaron. Casi como si parece que conscientemente está declarando que tal vez no le salga la parte de construir un orden, ¿no? Difícilmente uno puede imaginar a Milei como no sé, en 10 años con las sienes plateadas, con un whisky, con un fuego de fondo en una chimenea, hablando del orden que fundó, ¿no? Pareciera ser que su parte punky lo condena a estar todo el tiempo subiéndole el precio a las confrontaciones y a su propia figura, pero que más allá de eso, que el orden que se le puede armar es el que le apresten otros. Y ahí está Macri con la llave diciendo yo te ayudo. Hay una parte que está bien que él no se la dé, ¿no? Porque Alberto Fernández ya existió uno. Y él, si él entregase la llave a los profesionales a la primera de cambio, se quedaría sin carisma, ¿no? Pero tiene un problema, y vos decías lo de los bolcheviques. Los bolcheviques, para la gente que no es como Malaspina especialista, en un momento pelearon la vuelta para atrás. La NEP, ¿no? En un momento dijeron, bueno, está bien, hay que ir al comunismo, pero tranqui, porque tenemos que hacer primero una serie de cosas que si no, no llegamos, ¿no? Y digamos, esa parte más política, que implica 2 pasos atrás, 1 adelante, 1 adelante, 2 atrás, todo lo que puede implicar esa negociación pareciera ser que un poco le aburre también, ¿no? Entonces, el problema ya no es si la gente banca o no una reforma liberal, que sí, o si se fuman un ajuste un rato, que sí. El problema es si él es capaz y tiene el deseo de hacer que eso se transforme en reformas reales, ¿no? A veces pareciera que le basta con el gesto. Claro. ¿Y cómo llegaste a la consultoría? A la consultoría, también buena pregunta. Llegué un poco más por encontrar también mis propios límites en lo que refiere a la política tradicional. Uno puede llegar a la consultoría de la academia, del periodismo. Yo llegué desde la política. Yo había hecho política. ¿En qué PS? Fui político, no, y antes también, y te diría que después también, ¿no? En general en el peronismo, en el progresismo también. Y yo creo que la consultoría es una forma para mí de seguir interviniendo ya no en el debate público, sino en la práctica de la política y del poder, pero con el suficiente margen de libertad para no ser un hombre de partido clásico, ¿no? Uno sabe lo que se fuma y lo que no, o lo que se banca y lo que no, o lo que tiene ganas, o para lo cual es mejor o no, ¿no? Después con el paso del tiempo. Y yo creo que mi forma de activar en política, desde escribir, desde la revista, desde editar y desde la consultoría, es mucho más eficiente y mucho mejor para todo el mundo, inclusive para mí, que ser un candidato a diputado, digamos, o una cosa así. Claro. ¿Y cómo ves en la transformación que se da en este gobierno del rol del asesor o del consultor político, particularmente en el caso de Santiago Caputo, que, digamos, busca exhibirse de una manera incluso completamente diferente de lo que uno está en general esperando que debe hacer un asesor? Debería como tratar de no llamar la atención sobre su acción e incluso hasta no involucrarse directamente en la ejecución. Al menos eso dicen algunos manuales, digamos. Yo creo que ese camino le abrió Durán Barba, ¿eh? La idea del asesor famoso, del asesor que no es invisible y el asesor que es a la vez un ideólogo, es un poco la de Durán Barba. Durán Barba lo que no tenía es, según tengo entendido, no tenía el grado de intervención sobre el Estado, como digamos, sobre los ravioles del Estado, que puede ya tener Santiago Caputo, y en ese sentido sí es una novedad. Esa parte sí es una novedad. No la parte donde hay un consultor preeminente, que funciona un poco como ideólogo, como vocero. Él es más invisible en términos de vocería. Están esos Twitter que no saben si es él o no, esas cuentas, pero sí lo que es más, ya un poco más un grado superior o una etapa superior del consultor político, es cuando ya el tipo puede decidir sobre cargos en YPF,
en el ANSES, en distintas reparticiones del Estado, en la AFI, ¿no? O sea, ahí ya estamos entrando en una. Pero yo creo que el consultor también se deconstruyó un poco en los últimos 10 años. Y es como si fuese un título que puede ser más polivalente que lo que era hace 15 años. Hace 15 años era el típico asesor invisible, casi negando serlo, porque el político quedaba mal tener un consultor. Casi era como diciendo, bueno, alguien que te dice lo que tenés que hacer. Mejor como dar la ilusión de que uno es autogestionado, ¿no? Como si fuese en un disco. O sea, no ves a los plomos, no ves a lo que están alrededor. En el caso de Durán Barba se rompió eso. Yo me acuerdo que se le criticaba mucho a Macri por eso, como diciendo el titiritero de Macri, ¿no? El que le enseñó a hablar. Todas esas cosas, y lo mismo con Marcos, pero Marcos es más político, más clásicamente político, legislador porteño, diputado, que yo. Ese camino lo abrió. Y Santiago Caputo es como una octava superior. Lo del Mago del Kremlin, que es ese libro que salió, ahora lo leí, que está bastante bueno, tiene alguna analogía, ¿no? Porque es como una especie de Javier Grossman de Putin, en este caso el del libro, el del Mago del Kremlin. Más dedicado al espectáculo que Santiago Caputo. Pero bueno, sí, efectivamente estamos ante un rol un poco nuevo, sobre todo por lo que no se conoce. No hay una entrevista a él, ¿no? Claro. O sea, estaría bueno. Durán Barba habla todo el tiempo. O sea, y otros consultores también hablan mucho, incluyendo a mí. Pero en el caso de él, casi no se le conoce la voz, ¿no? Claro. Y es muy del gobierno de Milei eso, que las dos personas más importantes, que es Karina y Santiago Caputo, casi no se les conoce la voz, ¿no? Es raro ese mecanismo de entorno. Pareciera que solo está autorizado a emitir Milei, ¿no? Probablemente sea así. Claro. Recién mencionabas este libro y, bueno, tengo anotado así como súper grande el rol de la política, como para hablar con Pablo, y eso me lo metió en la cabeza un poco lo que leí, que asumo que lo escribiste vos, sobre De Gaulle en este libro. Sí. Como vos decís, bueno, no existía ya Francia en sí mismo, era él con su idea de que Francia existía. ¿Cómo ves, a qué te referís con eso? ¿Cómo ves que debe ser el rol de la política en este momento? Como, bueno, vos decías identity politics, otros hablan de gobiernos espejo, que hablan solamente con sus comunidades más aledañas, y cómo, incluso, bueno, lo de Menem creo que también va en ese sentido, bueno, algo no evidente. Pero me gustaría que lo desarrolles vos y que también nos cuentes un poco quién es De Gaulle, porque hay mucha gente que no sabe. Bueno, a mí me fascina mucho la figura de De Gaulle. De Gaulle nace a la vida pública en Francia cuando los nazis invaden Francia, ¿no? De Gaulle, militar, había tenido su carrera militar, había peleado en la Primera Guerra Mundial, pero era un tipo relativamente desconocido, te diría para el 97% de los franceses, ¿no? Él había escrito un par de libros cuestionando la estrategia militar que estaba teniendo Francia, que era muy estática vis-a-vis de lo que iba a pasar con los alemanes, pero fuera de los círculos más informados no lo conocía nadie. Cuando invaden los nazis, se produce una discusión dentro del poder francés. Una es, hay que rendirse, hay que firmar un armisticio, porque es la forma de preservar la integridad del territorio francés, y De Gaulle dice, no, preferible irse a las colonias, en ese momento existía en Argelia, pero nunca rendirse frente a los alemanes. Pierde la discusión, gana en ese momento un general que se llamaba Pétain, que era el general que colabora con los nazis. O sea, Francia, y esto es importante, Francia se rindió. Francia, la formal, la que tenía la embajada acá, la que tiene el Estado, la que tenía como los estampes, la que te emite pasaporte, digamos, esa se rindió. De Gaulle se toma un avión y se va a Londres, donde estaba Churchill, y él y 5 más, él hace un famoso comunicado por radio a Francia y dice Francia no se rindió. Pero en realidad sí se rindió. Pero el tipo con eso representa, y a mí, esa idea casi alocada de la representación, porque en el fondo, ¿quién lo votó a De Gaulle? O sea, él se autorrojó que era una Francia resistente, y con esa ficción, como el tipo que canta truco con un ancho falso, o sea, con esa especie de simulación de autonomía, arrancó y fue, ¿no? El tipo fue. Entonces, eso me interesaba, porque decía, De Gaulle no vio un focus group. A lo mejor, si vos hacías una encuesta en la Francia que estaba invadida por los alemanes, todos estaban más o menos a favor de rendirse, simplemente para que no haya más guerra. Pero el tipo decidió eso y tiene una idea de representación al revés. Ofertismo puro, diría Peña. O sea, es alguien que piensa
que puede crear, que el foco, diría, puede crear su propia demanda, ¿no? Como, bueno, Francia existe porque nosotros resistimos. Entonces, los 25 que fueron creciendo, obviamente, y después se incorporaron al esfuerzo de guerra de los aliados, pero Francia se sentó en el bando de los vencedores porque este tipo hizo eso, ¿no? Es una idea de representación muy fuerte. Después de eso, De Gaulle, vamos, para saltar la historia, vuelve, se va a su casa, y cuando vuelve, en el 58, estaba el pleno momento de la guerra de Argelia, ¿no? Francia, los independentistas de Argelia, queriendo liberarse de Francia, Francia metía en una especie de Vietnam propio, y De Gaulle le da la independencia a Argelia, ¿no? Y eso lo convierte, es el general francés, católico y conservador más condenado por la ultraderecha. Lo condenó a la ultraderecha a muerte en los franceses que colaboraron, y después lo volvieron a condenar los franceses que les gustaba la Argelia francesa, ¿no? Un tipo que obviamente traicionó a su clase. El tipo primero se insubordinó frente a los mandos naturales que se habían rendido en el 40, y después traicionó a toda su, digamos, raigambre militar, nacionalista, católica, que quería que Argelia sea francesa. Entonces, el tipo, ¿cómo hace política? Cuando uno tiene que traicionarse un poco. Traiciona a su sector. Si De Gaulle hubiese querido hacer simplemente lo que le indicaba su identidad primaria, y todavía no sabríamos quién es hoy, ¿no? O sea, en eso hablo de traición creadora, no solamente la parte como hija de puta de una traición, sino la idea donde vos, en el fondo, te desmarcás de tu lugar de origen, pero para hacer algo mejor, ¿no? Me parece a veces que estamos en esta política de hoy tan atrapados por la idea de representación mimética, o sea, que me parezco a vos, que soy igual a vos, que al final no puedo. Eso Milei es raro, porque por un lado es lo que decíamos, que le habla solo a su sector, pero por otro lado, Milei, como es tan alien, no se parece a nadie. Nadie se parece a Milei. Digamos, ¿quién puede decir, no, yo tengo un amigo que es como Milei? Es medio raro, o sea, es auténticamente un extraterrestre. En ese sentido, parte del carisma de Milei no es el mismo que el que planteaba el PRO. No es el de la empatía y el timbreo y el mate. Es como, si te toca el timbre de Milei te asustás, digamos. No se produce esa especie de ida y vuelta. Y De Gaulle es como si fuese la máxima idea de esa representación. De Gaulle termina su vida política contra el Mayo francés. El Mayo francés no es contra De Gaulle específicamente, pero digamos que los indicaban como uno de los tipos conservadores a ser derrotados, llamémoslo así. Y bueno, y después se va del poder triunfa en ese último guerrilla, pero ya malherido un ala y se va. Pero me parece interesante lo que De Gaulle puede representar en términos de lo que la política puede ser, ¿no? Una actividad creadora, no solo un input comercial, no solo, digamos, lo que uno puede saber en función de una encuesta que hace. Yo siempre digo lo mismo, de la lógica algorítmica. Un ejemplo estúpido. Pero cuando salieron los simuladores en la Argentina, que lo pueden ver los más chicos por Netflix, creo que ya lo sacaron, pero... Ahora ya lo sacaron, me parece. No es que alguien hizo un foco y dice, no, lo que la gente está buscando ver son cuatro porteños que simulan cosas, y sin embargo le ganó a Tinelli eso en su momento, el Tinelli triunfador. Yo digo, hay cosas, digamos, que solo se pueden hacer, se gusta una vez que se crean. Entonces la lógica algorítmica es muy tiránica porque pasa en la música, pasa en un montón de cosas. Si yo hago una encuesta en 1962 y te digo, che, ¿están buscando 4 de Liverpool? No sé. No. Solo aparece a posteriori. Entonces yo lo reivindico para la política como una especie de actividad autonómica y creadora, ¿no? O sea, que es posible hacer casi más artística, ¿no? Que lo que podría ser la lógica súper comercial que supone el algoritmo rey. Claro. Ya nos queda muy poco tiempo porque la verdad es que escuchando a Pablo se pasa muy rápido. No es solamente la capacidad pedagógica, un sentido del humor especial, sino también mucho que sabe, que ha leído y que nos lo puede compartir, y eso está buenísimo. Suscríbanse, como ya dije, al canal, compartan esta conversación con sus conocidos que saben que les pueda interesar. Quédense, que luego viene FMI, una filosofía muy interesante. Y voy a ir al final con una pregunta que es muy sencilla, pero que creo que para todas las personas que están viendo esto les va a interesar. Y los que lo sigan viendo en el replay, que es, si tuvieras que recomendarnos 2, 3 libros, ¿cuáles serían ellos? Para entender un poco,
no necesariamente la época, sino para comprender mejor la política desde la visión que vos tenés de ella. Bueno, le voy a decir uno nuevo que acabo de leer que se llama La trampa identitaria. No sé si está traducido al español, pero se llama The Identity Trap, que es un nombre que viene, que creo que es inglés, y si no es norteamericano, pero en todo caso estudió en la universidad en Estados Unidos y hace una crítica de la identity politics, pero no desde una perspectiva de derecha, diría una perspectiva progresista, ¿no? Es como la idea de un nuevo universalismo que puede asomar contra la idea de la segregación. El tipo dice, es como si hubiese ganado Malcolm X contra Martin Luther King, lo que estamos viendo ahora. Entonces propone una reversión de eso. Y después, en el mismo tenor de un norteamericano también, Sohrab Ahmari, un hijo de iraníes, que se convirtió al catolicismo en 2016, que tiene una revista muy interesante que se llama Compact en Estados Unidos, y que también propone como si fuese, en realidad es un relato de su propia conversión, pero una especie de visión sobre lo religioso que no tiene nada que ver tampoco con lo que podría llamarse la ultraderecha de hoy, ¿no? O sea, cómo se es un católico social bergogliano en otro país que no sea la Argentina hoy. Y es muy interesante. Se llama The Unbroken, bueno, después el lazo que no se rompe, digamos, que eso también es muy interesante. Y después, bueno, voy a recomendar el libro de poesía de Martín Rodríguez. Yo no tengo la erudición poética que obviamente que tienen otros, que tiene él, pero es un libro sobre su madre, sobre su familia. Balada para una prisionera se llama, que murió hace poco la madre, y me pareció muy conmovedor. No solo porque lo conozco a Martín, digamos, sino porque me parece que realmente está muy bueno. Bueno, lo vamos a chusmear. Yo solo leí Ministerio de Desarrollo Social, no le presté atención, así que le voy a atender. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Pablo por venir, espero que la hayas pasado bien y bueno, después van a poder seguir escuchando a una filosofía muy interesante. Nosotros nos vamos despidiendo y los vemos el próximo miércoles a la misma hora.